En la gélida ciudad de Bodo, más allá del círculo polar ártico, donde los inviernos son eternos y el fútbol parece un sueño imposible, un club desafió todas las expectativas. Esta es la historia del Bodo Glimt, un equipo que pasó de la oscuridad de la segunda división noruega en 2017 a rozar la gloria en las semifinales de la UEFA Europa League en 2025. En 2017, el Bodo Glimt tocó fondo, relegado a la segunda división tras una década de altibajos. El club, que alguna vez fue pionero al ganar la Copa de Noruega en 1975, como el primer equipo del norte del país, estaba en crisis. La moral estaba por los suelos, las finanzas eran precarias y el sueño de competir en la élite parecía lejano. Bajo la dirección del entrenador Bjorn Hansen, el Bodo Glimt encontró una chispa. Con un fútbol pragmático y un enfoque en jugadores locales, el equipo ascendió a la Eliteserien en 2017, sembrando las semillas de lo que vendría después. En 2018, un hombre cambió el destino del club. Kjetil Knudsen, actual entrenador del Bodo Glimt, asumiría el cargo. Un entrenador poco conocido fuera de Noruega. Asumió las riendas del Bodo Glimt con una visión clara. Jugará un fútbol ofensivo, atractivo y basado en la confianza en los jugadores jóvenes y repatriados. I think the starting 11, the squad we have now is a really good team. It's not easy to compare with the team for 2-3 years ago. Knudsen transformó al Bodo Glimt en una máquina de ataque. Con un sistema 4-3-3, el equipo priorizaba la posesión, la presión alta y la creatividad. Jugadores como Jens Peter Hodge y Philip Zinkernagel emergieron como estrellas, llevando al club a un segundo puesto en la Eliteserien de 2019. En 2020, el Bodo Glimt hizo historia. Con un fútbol arrollador, ganó su primer título de la Eliteserien, rompiendo el dominio de los clubes como Rosenborg o Molde. Fue el primer equipo del norte de Noruega en lograrlo y lo hizo con un récord de 81 puntos y 103 goles en tan solo 30 partidos. Tras ese campeonato, al Bodo Glimt le tocó afrontar de nuevo una competición europea, en ese caso la Europa League, una competición que no pisaba desde la temporada 2004-2005, cuando esta se llamaba Copa de la UEFA. En esta ocasión tendría que visitar al Milan en la ronda previa para avanzar a fase de grupos, la cual, lamentablemente para la Horda Amarilla, perderían por resultado de 3-2, pero no todo sería tan desfavorable para el Bodo Glimt, ya que en aquel partido un jugador deslumbró y llamó la atención del Milan, quien sería Jens Peter Hodge. El Milan se lo terminaría llevando a sus filas, y ahí podríamos decir que empezó el auge de la exportación de jugadores por parte del Bodo Glimt hacia el fútbol del extranjero. El Bodo Glimt no se conformó. Bajo liderazgo de Knudsen, ganó 4 títulos de liga en 5 años, 2020, 2021, 2023 y 2024, convirtiéndose en el club más dominante de Noruega, pero su ambición iba más allá de las fronteras nacionales. Para la temporada siguiente, la 2021-2022, el Bodo Glimt participaría de la fase de grupos de la recién creada Conference League, en donde lo hizo bastante bien. En la fase de grupos terminó segundo sin perder ni un solo partido. Cabe mencionar que compartió grupo con la Roma de José Mourinho. En el partido de ida al Bodo Glimt no le pudo haber ido mucho mejor, aplastando 6-1 al que sería después campeón de la Conference League. Sí, la mismísima Roma de José Mourinho le hicieron 6 y podríamos decir que ahí el mundo puso sus ojos en el Bodo Glimt. Después de superar la fase de grupos, terminaría de eliminar a un gigante de Escocia como lo es el Celtic de Glasgow y después al AZ Alkmaar para en cuartos de final volverse a encontrar ni más ni menos que contra la Roma. El partido de ida volvería a ganar el Bodo Glimt 2-1, pero para la vuelta, la Loba culminaría con su venganza, derrotando 4-0 al Bodo Glimt, dejándolos fuera con un marcador global de 5-2. De hecho, esta derrota fue la única que tuvo el equipo noruego en toda esta competición. Las 2 temporadas siguientes en la Conference League no corrió con mucha suerte el Bodo Glimt. Para la temporada 2022-2023 participó de la fase de grupos de la UEFA Champions League, pero terminó tercero.
en un grupo con el Arsenal, con el PSV y con el Zurich. Después terminaría jugando los playoffs de la Conference League, los cuales caería frente al Lech Poznan. Para la temporada siguiente, 23-24, volvió a participar de la fase de grupos de la Conference League. Terminó segundo y también en la misma ronda cayó, esta vez entre a un equipo más difícil como lo es el Ajax, un gigante no solo del fútbol europeo, sino del fútbol mundial. En la temporada 2024-2025, el Bodo Glimt alcanzó nuevas alturas. Tras superar al Twente en los playoffs, después de haber superado la fase de liga de la Europa League y golear al Olympiacos en octavos por 3-0, actual campeón de la Conference League, el equipo noruego mostró su calidad. Jasper Hogg con 2 goles y Jens Peter Hodge, repatriado del Eintracht Frankfurt, lideraron la carga. En cuartos de final, el Bodo Glimt dio un golpe sobre la mesa. En un gélido Aspmyra Stadion derrotó 2-0 al Lazio, líder de la fase de la liga, con un doblete de Ulrik Saltnes. El mundo del fútbol se rindió ante el milagro del Ártico, pero a la vuelta no fue nada fácil, ya que tuvieron que forzar la tanda de penales tras caer 3-1 y en el global terminar 3-3, en donde el Bodo sorprendió a propios extraños y empezó perdiendo, pero al final remontó la tanda para llegar ahora a semifinales. En mayo del 2025, el Bodo Glimt está a un paso de la final de la Europa League, que se jugará en San Mamés, Bilbao. Justamente el equipo que juega de local en este estadio, el Athletic, será o su verdugo o su víctima. Pero para un equipo que ha desafiado al frío, a la historia y a los pronósticos, nada es imposible. Algunos jugadores que son ejemplo del buen trabajo que hace el Bodo Glimt a la hora de exportar futbolistas hacia el extranjero pueden ser el caso de Alexander Sørloth, que si bien no estuvo en este periodo desde 2017 a 2025, estuvo en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016. Actualmente está en el Atlético de Madrid, pero también había pasado por clubes como Leipzig, Real Sociedad, Villarreal, Crystal Palace, entre muchos más. Otro que también es un muy buen delantero hoy en día es Victor Boniface, quien salió del Bodo Glimt hacia la Unión Saint-Gilloise y hoy en día se encuentra siendo pieza clave y titular en el Bayer Leverkusen, actual campeón de la Bundesliga. También tenemos a otro buen jugador que ya hemos mencionado, como Philipp Zinkernagel, que anda jugando en el Chicago Fire, pero anteriormente también había jugado en clubes como el Watford, Nottingham Forest, Brujas o Standard Lieja. También tenemos a otra joven promesa, como lo es el caso de Albert Grönbeek, que se encuentra jugando en la Premier League con el Southampton, que también había pasado anteriormente por el Stade de Rennes. Otro buen jugador sería Hugo Vetlesen, que se encuentra en el Brujas actualmente. Y ya para finalizar, podríamos mencionar también a jugadores como Paris Montbagne, jugador actual del Olympique de Marsella, que se fue de hecho en la temporada pasada, así que digamos es un reciente fichaje del Marsella. Y también el caso de Ola Solbakken, que se fue a la Roma después de que el Bodo Glimt pues pasara por encima de ellos en la Conference League, y actualmente se encuentra cedido en el Empoli y la temporada pasada de hecho formó parte del equipo que conquistó la Conference League, como lo fue el Olympiacos. El resurgimiento del Bodo Glimt es más que una historia deportiva, es un testimonio de lo que la visión, la resiliencia y la comunidad pueden lograr. Desde la segunda división en 2017 hasta las semifinales de la Europa League en 2025, el Bodo Glimt ha demostrado que incluso en el rincón más frío del mundo, los sueños pueden hacerse realidad. En Bodo, el fútbol no es solo un juego, es una forma de vida, y el Bodo Glimt, con sus cepillos de dientes amarillos y su espíritu indomable, ha escrito un capítulo inolvidable en la historia del fútbol europeo.